Buenos días a todos. Francisco, no sé si ya hay algún inconveniente para poder dar inicio. Puede iniciar, Inge, adelante. Muy bien. Pues bueno, veo que se van conectando muchos a la sesión. Pues pues aquí el soporte de Capin se va a estar ahorita dándoles acceso y pues bueno, vamos a iniciar por respeto a los que ya se conectaron desde de la hora en punto y pues vamos a ver este webinar sobre mapeo de riesgos ergonómicos, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a este tema, ¿les parece? Bueno, pues nos hicieron el favor de invitarnos a poder impartir este tema de webinar en mapeo de riesgo ergonómico. Me presento, yo voy a ser instructor el día de hoy en esta plática. Bueno, así como en resumen, pues mi nombre es Eduardo Sastre Flores, soy ingeniero químico de profesión por la Universidad Veracruzana y pues tengo algunas especialidades en seguridad e higiene, en ergonomía laboral, tengo algunas certificaciones como instructor, como profesional de seguridad integral y certificaciones internacional como especialista en SST, auditor de las 3 casas certificadoras en México y pues bueno, instructor de algunos diplomados y algunas certificaciones de la UNAM, el POLI, la Universidad UTEL y del Tecnológico Monterrey, y instructor asociado a MISI. Bueno, así como que en grandes rasgos, no quisiera yo profundizar mucho en mi currículum, pero sí en el que pues ya tengo un tiempo de experiencia en esta rama de la seguridad, más de 10 años, y pues vamos a estar viendo el tema hoy de mapeo de riesgos ergonómicos, ¿no? Muy bien, para poder ver el tema de mapeo de riesgo ergonómico, no quisiera yo eh, iniciar con este tema sin antes mencionarle que tendríamos que nosotros utilizar herramientas científicamente validadas para poder hacer un mapeo de riesgo ergonómico y hacerlo con base a la normativa nacional e internacional, que vaya, al final de cuentas nosotros en México hemos comenzado con el tema de la ergonomía ya de hace unos años y que actualmente tenemos una norma vigente en materia ergonómica. Bueno, el fin que vamos a ver hoy en el mapeo de riesgo ergonómico es poderlo generalizar con las normas de referencia que tenemos y obviamente podemos contar con nuestra norma para poder hacer la evaluación. Sin embargo, no existe en México no existe una norma para la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos ergonómicos, pero internacionalmente sí tenemos una norma que se encarga a través de unas guías poder llevar este mapeo de riesgos ergonómicos. Y esa guía, pues obviamente es la ISO-TR 12295, ¿no? Es una revisión técnica, no es una norma, pero es una revisión de otras normas, por lo cual nosotros podemos llevar a cabo el mapeo de los riesgos ergonómicos. Cabe mencionar que para poder llevar a cabo eso, pues nosotros ya tenemos que saber previamente que estas normas son de carácter no obligatorios en el país. Nosotros tenemos nuestras propias normas, que son las NOMS, normas oficiales mexicanas. Sin embargo, para el tema de evaluación de riesgos ergonómicos, recordar que el artículo 42 del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo nos pide evaluar los factores de riesgo ergonómicos presentes en los centros de trabajo. Por ende, estamos obligados nosotros a hacer la identificación, evaluación y establecer las medidas de control en todos los incisos del artículo 42 y que estos, pues, cabe entender que al estar establecido en el reglamento, por lo mencionado en el capítulo noveno, pues están propenso a que si no lo cumplimos como empresas, pues tengamos una sanción, ¿no? Obviamente mediante todo el proceso administrativo. Entonces, primero
antes de llegar a esos casos, pues debemos entender que no, porque no existe una norma una norma nacional que identifique y evalúe los riesgos, que tenemos en un caso solamente una norma, no tengamos que cumplirlas, ¿no? Sino sí tenemos la obligación legal como organizaciones en cumplir con la evaluación de los factores de riesgo ergonómico, pero previamente a eso tengo que identificarlos, ¿no? Y esa es la idea de hacerlo de esta manera. Bueno, eh, también para eso cabe mencionar que esta guía técnica la ISO TR 12295, que es la que vamos a platicar el día de hoy, es una norma que nació en el 2014 posterior a la emisión de las normas que está basada para poder hacer las evaluaciones o la sugerencia de las evaluaciones. Y por eso es importante también saber que lo que hizo el comité técnico normalizador de esta norma, pues es que extrajo preguntas claves de las normas originales para poder generar en el 2013, para publicar en el 2014 la guía técnica, ¿no? O la ISO TR 12295. Entonces realmente es una norma que surge de las normas que ya existían, no es como que previamente existió la norma de evaluación y luego, perdón, la norma de identificación y después las normas de evaluación, sino que se hizo al revés, ya existía el problema mundial epidemiológico de trastornos musculoesqueléticos, se desarrollaron las normas de evaluaciones ergonómicas, pero posterior a eso, pues se hizo la norma de identificación. Por eso no es una norma ISO como tal, sino es una revisión técnica de las normas ISO. ¿Sí? Entonces su versión vigente y todavía es la 2014. ¿Sí? Y pues bueno, estas normas están basadas con las normas internacionales, por ejemplo, para manejo de cargas, que es la serie de las normas ISO 12290 y 12228, y la de evaluación de posturas estáticas, o algunos que lo conocemos como forzadas, por la ISO 11226. No hace esta metodología es simplemente de identificación de una evaluación rápida, sin embargo, no te da una cuantificación del nivel de riesgo ni una probabilidad de desarrollo de trastornos musculoesqueléticos. Sin embargo, nos da una guía rápida a quién debemos priorizar las intervenciones ergonómicas, perdón, a quién debemos intervenir primero en la evaluación para luego poder hacer las intervenciones correspondientes a los factores, ya sea humanos, de ingeniería o organizacionales, que permitan eliminar o disminuir el nivel de riesgo, ¿no? Que es lo deseable. Bueno, para este caso, pues vamos a empezar con el procedimiento de la norma, que es la gestión de riesgo indicado por la revisión técnica. Y vamos a ver que esta norma pues va a elegir dos partes muy importantes. Una que es la parte de evaluación rápida, que le vamos a llamar así, que nos permite identificar si existe, si hay presencia o no hay presencia del peligro ergonómico. Y por otra parte vamos a ver que existe una evaluación analítica de riesgo, que de tal manera no es que evalúe cuantitativamente el nivel de riesgo, simplemente que dice que existen factores de riesgo que pueden causar condiciones críticas importantes a la salud de los trabajadores, y por tal motivo, pues te recomienda, ¿sí?, hacer una evaluación específica. Esas evaluaciones específicas pues serán con base a la normatividad internacional vigente. La primera parte, ¿sí?, la primera parte que vamos a ver es técnicamente esta de aquí, que es el primer nivel. El primer nivel consta de preguntas claves que nos permiten identificar la presencia de un peligro ergonómico, ¿sí? Para esto hacemos preguntas claves importantes para la presencia de levantamiento y transporte de carga, para empuje y arrastre, para movimientos repetitivos enfocándole en la extremidad superior, y para posturas estáticas de trabajo. Si estas están presentes dentro de la evaluación, dentro de las condiciones de trabajo, pues nosotros vamos a pasar al segundo nivel, que es una evaluación rápida. Ahí hacemos una estimación de riesgo, pero nota, no
eso no nos permite a nosotros saber si un puesto puede desarrollar o no un trastorno musculoesquelético, solamente si existe presencia del riesgo, entonces cuál es su nivel, ¿no? Y qué prioridad le voy a dar. Por eso hacemos el mapeo de riesgo ergonómicos. No podríamos nosotros aceptar una forma rápida de poder hacer una intervención si no sabemos a quién le vamos a dar prioridad, y más cuando son organizaciones de muchos puestos de trabajo que están expuestos a los factores de riesgo ergonómicos, ¿no? Que son precisamente los que evalúan las normas ISO que tenemos acá. Y en la segunda fase, pues hacemos otras preguntas, ¿sí? Con el fin de identificar escenarios predefinidos, ¿sí? Y si existen estas condiciones, pues obviamente nos va a mandar una recomendación y un nivel de criticidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy con base a los procedimientos de gestión, ¿vale? Si alguien por aquí en la sesión comienza a tener alguna duda en específico, en el chat, simplemente, por favor, de Francisco, si me apoyan, me avisan y damos respuesta a lo que pueda estar surgiendo de dudas, ¿no? Porque pues, obviamente el tiempo no nos va a dar como para verlo tan a detalle, pero sí para mencionar lo importante, ¿no? Muy bien. Entonces, este reporte técnico está desarrollado para poderlo aplicarlo, ¿sí? De cierta manera, para personas que no son especialistas en riesgos ergonómicos, ¿sí? Entonces, es la ventaja de poder utilizar porque no necesito ser un experto en ergonomía para poder contestar las preguntas que obviamente puedo observar yo a través de la inspección visual, a través de la observación de los puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, pues obviamente podré contestar sin ningún problema esta guía, y a su vez también podría yo ya comenzar a hacer un mapeo ergonómico de los riesgos que están presentes. Obviamente tengo que conocer cuáles son los factores que implican en esto, pero sin embargo no tengo que ser experto. Cabe mencionar que experto es una persona que maneja específicamente los conceptos de biomecánica para poder comprender el fenómeno, cómo está ocurriendo, y a su vez también saber eh, que la metodología que está utilizando es correcta para el puesto y las condiciones que se presentan en el puesto de trabajo, ¿sí? Porque cabe mencionar que el que está enfermo y al que tenemos que atender es al puesto de trabajo. La persona se enferma, pero el puesto es el que ocasiona esa enfermedad, ¿no? Entonces, realmente el experto ergonómico sabe cómo va a atacar específicamente los factores que están originando este problema, ¿no? Sin embargo, un supervisor de seguridad, un médico ocupacional, eh, puede comenzar a hacer el mapeo ergonómico sin y a través de eso desarrollar sus programas, como aquí en México tenemos, se basan a través, por ejemplo, de la norma 30, ¿no? Que pide un programa anual de intervenciones de todas las normas, ¿no? En algunos otros países se puede hacer de distinta manera, pero aquí en México, pues afortunadamente tenemos una herramienta que nos permite a nosotros trabajarla eficientemente, ¿no? Eficientemente desde el punto de vista que nos obligan a hacerlo, ¿no? Por otro punto, para el reporte técnico tenemos que identificar las situaciones que pueden aplicar según los estándares de la serie, ¿no? Y para eso se aplican preguntas claves, ¿sí? Que vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Y por otro punto también tenemos que ver los criterios establecidos al estándar relativo como evaluación rápida y reconocer las actividades que ciertamente sean aceptables o no aceptables para la evaluación del riesgo, ¿sí? Recordad que la evaluación de riesgo no es una evaluación de riesgo específica, ¿sí? Sino una evaluación de riesgo rápida, ¿no? El primer paso que vamos a utilizar en el mapeo de riesgo ergonómico a través de la guía de la ISO-TR 12295, pues va a ser la identificación de los peligros, ¿no? Recuérdense que los peligros ergonómicos es aquellos que tienen la potencialidad de causar un daño. Sin embargo, no sabemos si existe o no existe exposición, simplemente si existe la probabilidad de que desarrolle
un trastorno musculoesquelético por la exposición del mismo. Entonces vamos a ver las fichas de peligros ergonómicos. La primera ficha que vamos a ver es el levantamiento y transporte manual de carga, ¿sí? Que precisamente es la norma que tenemos vigente en el país, la norma 36.1, y que próximamente va a estar saliendo la norma 36.2, ¿sí? Que afortunadamente yo con algunos otros compañeros del área estamos trabajando en la elaboración de esa norma, ¿no? Con base al estándar internacional. Estamos dentro del Comité Técnico Normalizador y eso nos permite a nosotros de aportar lo humanamente necesario para que estas normas puedan causar un impacto dentro de la sociedad, ¿no? Entonces la primera parte es sobre la manipulación de cargas, ¿no? Y aquí debemos saber si hace algún levantamiento de un objeto que pese más de 3 kilogramos. Por ello nosotros tenemos que hacer primero la pregunta si hay un levantamiento y descenso manual o transporte de un objeto de 3 kilogramos o más, ¿no? Entonces aquí tendríamos que considerar primero que existen los elementos de los factores de riesgo, o sea, o lo levanta o lo desciende. Si lo levanta y lo desciende, y si esta carga pesa 3 kilogramos o más, entonces esta norma nos permite a nosotros, a nosotros saber que existe el peligro, ¿no? Si contestamos que sí, entonces nosotros avanzamos a la evaluación rápida, porque hay un peligro por levantamiento de carga. Eso no quiere decir que esté enfermando a las personas, simplemente existe el peligro, ¿no? Si nosotros contestamos que no, si las cargas son menores a los 3 kilogramos, entonces esta norma no permite y debe de avanzar a las preguntas claves, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo hasta ahí termino mi evaluación para este peligro ergonómico y digo que no hay peligro del levantamiento de cargas, ¿sí? Y entonces yo ahí termino para este elemento, ¿sí? El segundo elemento es el de empuje y tracción de cargas, ¿sí? Empuje o jale de carga es lo mismo, ¿no? Para eso tenemos que saber si existen elementos que permitan mover la carga, ¿no? De alguna u otra manera, pero sin levantarla y sin descenderla, ¿no? Desde el punto de vista biomecánico. ¿Por qué? Porque en este utilizamos los brazos para poder hacer el empuje junto con las piernas. Y en el otro elemento utilizamos la espalda junto con las piernas para levantarla. El concepto de esfuerzo es distinto, por eso se divide en dos conceptos. Aquí dice, hay acciones de empuje y jalar cargas con las dos manos o con todo el cuerpo. Si contestamos nosotros que sí existe empuje o jale de carga con las dos manos o con todo el cuerpo, aplicamos la norma, pasamos a la evaluación rápida. Si nosotros contestamos que no, entonces no hay peligro de empuje y tracción de cargas y hasta ahí se termina la parte del mapeo ergonómico. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ahora, tomar en cuenta las limitaciones que tiene la norma. La norma tiene unos 10 años, ¿no? Entonces, aquí tenemos que considerar que la investigación científica no considera el empuje con un solo brazo, sino con las dos manos. Y si se dan cuenta, contempla algunos puntos claves que se menciona en la norma 36, porque ahí considera que sea con las dos manos o con todo el cuerpo. Es lo mismo. Entonces, esos serían los cuestionamientos. Para la tercera ficha, en la identificación de peligro, tendríamos que ver qué son los movimientos repetitivos. Entonces, para los movimientos repetitivos, tendríamos que ver en primera parte, hacer la pregunta, ¿sí? Se realiza una o más tareas repetitivas con la extremidad superior con la duración total de 1 hora o más en el turno de trabajo. Bueno, y para eso tendríamos que definir previamente, ¿sí? La tarea repetitiva. Y tendríamos que ver que es la tarea que está caracterizada por ciclos de trabajo repetitivos, ¿sí? Quiere decir que la actividad o todo el ciclo de hacer alguna actividad como tal se repite de la misma manera durante la misma cantidad de tiempo de manera consecutiva a través de la jornada de trabajo.
Y eso no quiere decir que sea siempre en el mismo puesto, puede ser en múltiples puestos de trabajo, ¿sí? Pero que estas actividades durante las cuales realiza las actividades que son repetitivas, se repiten durante más del 50% de la duración del ciclo. Yo puedo considerar que el ciclo de trabajo a lo mejor es armar una pieza, ¿sí? Entonces, desde que me llega la pieza a mi puesto de trabajo hasta que lo termino, defino que ese es un ciclo de trabajo. Y si los movimientos que yo hago en la extremidad superior se realizan de forma seguida, ¿sí? O continua, ¿sí? Durante el 50% o más de la duración de todo ese ciclo de trabajo, yo lo considero como una actividad repetitiva. Si no hace movimiento repetitivo, entonces no lo considero como actividad repetitiva. Yo lo descarto desde ese momento, ¿vale? Ahora, puede ser que existan en un puesto con múltiples estaciones de trabajo donde pueda en algunas sí y en algunas no realizar la actividad repetitiva. Con que existe en un solo puesto de trabajo para ese puesto de trabajo es más que suficiente, ¿sí? Y puede ser en una área de trabajo o en múltiples áreas de trabajo. Ahorita que terminemos esta sección, vamos a ver cómo mapeamos por áreas de trabajo. Porque una persona puede hacer una actividad en una área y otra actividad en otra área y es válida. En algunos podría tener la exposición al peligro y en otra podría no tener la exposición al peligro. Por otra parte, si nosotros vemos que el puesto hace la misma actividad de manera ininterrumpida, entonces considero el criterio de la duración de una hora, ¿sí? Continua de trabajo repetitivo. Vamos a suponer en los procesos de maquila, donde hacen una misma actividad, como por ejemplo, no sé, etiquetar cajas. Todo el día eso se dedica al puesto de trabajo, no hace otra actividad más que eso. Entonces es una actividad monótona que tiene un ciclo de trabajo repetitivo y yo no lo puedo cerrar porque no puedo contar como un ciclo pegar una etiqueta, ¿no? Mi evaluación no sería totalmente efectiva. Entonces considero que el ciclo de trabajo va a durar una hora, porque sobre eso yo voy a hacer algunas otras evaluaciones más específicas, pero tendré que considerar el tiempo que realiza y cuántos movimientos realiza en la extremidad superior de la persona durante una hora continua de trabajo. Eso sería un caso en el que no estén muy bien definidos los ciclos de trabajo. Si la actividad, si existe los movimientos repetitivos, por lo menos esa cantidad de tiempo, y en la extremidad superior aplica y decimos que sí, entonces hay peligro de movimiento repetitivo. Hay que hacer una evaluación ergonómica, ¿sí? Rápida, ¿no? Y si no, pues no hay peligro de movimientos en la extremidad superior y no me aplica ya, hasta ahí termino el cuestionario, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que solamente consideramos la extremidad superior. ¿Por qué? Porque es la que normalmente o la que tenemos mayor evidencia científica de que se pueden desarrollar trastornos derivados a los movimientos de lo mismo. En la extremidad inferior, como por ejemplo manejar pedales, ¿sí? No lo considera esta norma, ¿sí? Tendríamos que ver alguna otra condición que yo posteriormente les podría explicar que lo consideremos como una postura forzada para meterla con alguna otra evaluación, pero hay limitaciones. Ahorita hasta el final les voy a explicar cuáles son. Por eso es importante tener criterios en la evaluación ya como un experto en ergonomía y no como un supervisor, no como a lo mejor un médico sin alguna especialidad en ergonomía, que sí tienen conocimientos son los médicos, pero específicamente en la evaluación de riesgo, a lo que me refiero yo. Entonces, hay algunos criterios que hay que tomar en la extremidad superior, en los movimientos repetitivos, por eso hay que tomar en cuenta ya cuando lo vamos a evaluar. Ahorita simplemente estamos identificándolo, ¿no? La cuarta ficha es postura forzada y movimientos forzados. Bueno, aquí tendríamos que ver si existen trabajos estáticos o incómodos en cabeza, cuello, tronco o en la extremidad superior o inferior, ¿sí? Para eso yo hago la pregunta, ¿sí?
Hay posturas de trabajo estáticas o incómodas de cabeza, cuello, tronco o extremidad superior e inferior mantenidas durante más de 4 segundos consecutivos y se repiten, perdón, durante una parte importante del tiempo de trabajo y no dice qué parte importante del tiempo de trabajo, ¿sí? Pero si existen esas condiciones estáticas, como por ejemplo, cuello flexionado, cuello lateralizado, girado, tronco flexionado hacia adelante o hacia atrás, hacia los lados, sin apoyo, con rotación, extremidades superiores como mano a la altura de la cabeza, encima a nivel de los codos, altura del hombro por encima de él, los codos o manos por detrás del cuerpo, manos volteadas con la palma completamente hacia enfrente, o en las extremidades superiores, por ejemplo, en cuclillas o en rodillas, mantenidos durante más de 4 segundos consecutivos y de forma repetitiva. Si existen esas condiciones, entonces sí, entonces sí, hay posturas estáticas de trabajo o incómodas. Y entonces yo pasaría a la sección que ustedes ven aquí de rojo, evaluación rápida, porque si hay peligro. Pero si no ocurre nada de eso, si la persona mantiene una postura erguida, natural, manteniendo el plano de Frankfurt, ¿sí? Todos esos aspectos biomecánicos considerados previamente, entonces yo digo que no hay peligros de posturas forzadas ni movimientos forzados y hasta ahí acabo la última evaluación, ¿sí? Una vez que ya terminé esto por el puesto de trabajo que estoy estudiando, ¿sí? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos de posturas forzadas, ¿no? Como en evaluaciones que ustedes posteriormente podrían ver en algún método ergonómico, cuello flexionado, cuello extendido, tronco extendido, girado, flexionado, inclinado o lateralizado, ¿sí? Que es lo mismo. O las extremidades superiores como sentados, en cuclillas, flexionadas las rodillas, tendríamos que nosotros tomar en cuenta esos criterios, ¿no? También las posiciones de los brazos es importante y del antebrazo y la muñeca en las actividades realizadas por cada puesto de trabajo de cada lado de cada sección del elemento, ¿no? Con base al plano sagital que nosotros nos divide, lado izquierdo, lado derecho. Las posturas de flexión y extensión, desviación radial o cubital, ¿sí? De la mano o muñeca. Y una vez que nosotros ya terminamos esas 4 preguntas claves, ¿sí? Si nosotros vemos que en el elemento, en el peligro, vamos a llamarlo peligro que son levantamiento de carga, empuje y arrastre, movimiento repetitivo en extremidad superior o posturas estáticas de trabajo, contestamos que no, entonces yo ya no me sigo con la evaluación rápida, ya hasta ahí acabó, me voy a llevar a las que sí contesté que sí, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos esta condición, que es solamente la primera fase y uno de los puntos más importantes, yo ya comienzo ya a hacer mi mapita, ¿no? ¿Sí? Comienzo a hacer mi mapita y hago esta tablita. Ese es el mapeo de peligros. ¿Qué es lo que hago? Voy a anotar mis peligros ergonómicos, ¿sí? Que no son lo mismo que factores, son cosas distintas. Entonces, anoto postura forzada, empuje y tracción, transporte de carga, levantamiento de cargas, trabajo repetitivo, ¿sí? Y en el lado, en la parte superior, ¿sí? Aquí ya no me parece para dibujar, pero bueno. Y en la parte de la izquierda pongo mis puestos de trabajo. Aquí le puse A, B, C, D, pero aquí puedo poner operador de primera, mecánico y mantenimiento, especialista, maniobrista, o sea, los puestos que yo estoy analizando, y aquí arriba iría mi área de trabajo, voy a ponerle mantenimiento, ¿no? Le puedo poner mantenimiento, producción, laboratorio, las áreas que yo estoy considerando evaluar, ¿no? Entonces, de lado pongo mis puestos de trabajo y de la parte superior mis peligros ergonómicos. Si hubo presencia, o sea, si contestamos que sí a las preguntas de la primera fase, yo le voy a poner una P o una tache o como yo quiera, ¿no? Yo P de presencia, o sea, hay presencia de el factor de riesgo, ¿no?
Y las que dijeron que no, pues no le pongan nada, ¿no? O cancelenla, como ustedes gusten. Y ahorita lo que hicimos es mapear los peligros ergonómicos, o sea, mapeamos la presencia del peligro ergonómico en el área de trabajo y así me voy a ir con cada una de las áreas de la organización, ¿sí? Si es que yo laboro directamente en el puesto, en el centro de trabajo. Si yo trabajo como consultor independiente que asesora a la empresa, pues entonces yo le voy poniendo ahí las áreas a las que me contrataron a intervenir, o si es para toda la planta, pues para toda la planta, ¿no? Ok, entonces eso es lo que debemos hacer y ahí ya nos damos cuenta en dónde hay predominancia. Por ejemplo, yo aquí en vamos a poner un ejemplo, para esta área y para todos estos puestos, yo puedo ver que hay predominancia en posturas forzadas. De ahí la que me sigue es trabajo repetitivo y levantamiento de carga. Pero mi prioridad aquí en esta área es hacer intervenciones por posturas forzadas. Posteriormente, ya analizando con métodos ergonómicos más específicos este de y tomando algunos criterios que muy probablemente no lo vamos a poder determinar con algún método porque están limitados, todos tienen algún límite, ¿sí? Hacer un análisis de algún rediseño de puesto de trabajo sería lo conveniente, por lo que se observa. Pero eso es inferencia de algún experto, ¿no? Ahorita lo que nos interesa es saber, bueno, híjole, ¿cuántos factores tengo yo aquí? Y estos factores, perdón, estos peligros ergonómicos que tengo aquí, ¿en qué están predominando? Solamente en eso, ¿vale? Si yo ya me quiero ver más cookies, más fresa, ¿no? Pues yo hago un diagrama, ¿no? De distribución de 5 puntos o un diagrama de telaraña, ¿no? Como lo conocen algunos. Pongo mis puestos, pongo mis áreas, mi predominancia del factor en cada área y digo, aquí tengo más de esta, aquí tengo más de esta, aquí tengo más, o sea, cada área, ¿sí? Determinadas con los elementos claves, ¿no? Pero vaya, esto dependiendo cómo yo lleve mi gestión en materia de prevención de riesgos laborales, ¿no? Ahora, ya viene el paso 2 y el paso 2 es una evaluación rápida. Recuérdense, ¿eh? ¿Es una evaluación de riesgo ergonómico? Sí, rápida. ¿Qué me dice? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero no me da un nivel de riesgo, no me da una probabilidad de desarrollo de trastorno musculoesquelético, ni tampoco de un daño biomecánico como tal, ¿no? No nos estamos metiendo a eso. Estamos apenas empezando, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver los niveles que maneja, ¿sí? Para la evaluación rápida hay que identificar 3 niveles. La condición crítica, que aplicaría una evaluación de riesgo para el rediseño de tareas y aplicaciones correctivas. Tendría que ver el nivel de riesgo incierto, que es una aplicación analítica de riesgo. O sea, híjole, no sé, estoy en duda si debo hacer una evaluación específica o no, ¿sí? Estoy en duda. Ese es un valor incierto, ¿no? O sea, no sé, ¿va? Y las condiciones aceptables, que es que no es necesario hacer una evaluación analítica, simplemente mantener las condiciones, ¿sí? Y puedo mejorarlas, claro, como cualquier otro proceso de evaluación continua, y que nuestro sistema de prevención de riesgos laborales a través de las normas oficiales mexicanas, por lo menos en México, permite mejorarla. ¿Por qué? Tengo prioridades, sí, pero las puedo mejorar, ¿no? Y eso también depende de las necesidades de la organización. No estamos peleados nada con eso, ¿sí? Ahora, la siguiente parte, pues ya que veo, tendría que considerar en algunos casos. Y antes de iniciar con eso, la escala de Borg. La vamos a ver más adelante. La escala de Borg es una escala de dolor, ¿no? Y esa escala de dolor, que la conocemos como Borg CR10, se puede hacer cualitativa o cuantitativamente, ¿no? Cualitativa, como se la voy a enseñar, y cuantitativa ya es a través de medición con oxígeno, ¿no? En el cuerpo, a través del consumo de. Pero, vaya, al final científicamente no tenemos algo que nos pueda validar que sí se puede medir porque depende de la percepción del dolor de la persona. Y esa percepción del dolor, pues varía, ¿no? Como hay personas que les duele mucho cuando le inyectan algún medicamento, como hay personas que no sienten nada, ¿no? Entonces es muy
particular a los casos, ¿no? Y que las intervenciones ergonómicas son personalizadas hacia el usuario, no son, se hacen por puesto, pero se identifica la condición crítica, se hace una evaluación específica para la persona que padece alguna molestia, alguna enfermedad, y pues vaya, a eso hay que darle seguimiento crítico, ¿no? Sin embargo, las evaluaciones se hacen por las condiciones del puesto de trabajo, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? La escala de Borg maneja 10 niveles de 0 a 10, ¿no? Donde la escala de 0 es ausente y la escala de 10 es prácticamente el máximo que yo puedo soportar de dolor, ¿no? Como cuando sufrimos un accidente y se nos rompe el brazo, por ejemplo, ¿no? A esos niveles estamos manejando la escala de Borg. Si nosotros consideramos eso, nosotros lo que vamos a hacer como especialistas en ergonomía, aquí simplemente para la evaluación rápida, le vamos a preguntar al usuario. Al usuario le voy a llamar a la persona que está haciendo el trabajo, ¿no? O al trabajador o al cliente, ¿no? Como dependiendo de la posición en la que ustedes estén. Le vamos a preguntar, ¿no? En la siguiente escala de dolor, al realizar tu trabajo, ¿cómo sientes el dolor? Leve, moderado o severo, ¿no? Con eso vamos a empezar, ¿sí? Previamente a eso, yo tengo que hacerle esta pregunta al trabajador cuando recién está entrando al puesto de trabajo, cuando todavía no comienza a hacer la actividad. ¿Por qué? Porque psicológicamente la persona ya se predispuso cuando ya está expuesto a la condición de dolor o de molestia, ¿no? Entonces puede maximizar la respuesta que nos puede dar. La escala de Borg se tara cuando la persona está iniciando la actividad o, perdón, cuando la persona apenas va a iniciar la actividad. Si ustedes le preguntan esto a una persona que ya está trabajando, te va a decir mentiras, que no es lo real. Tenemos que considerarlo desde el inicio, ¿no? Entonces, le vas a preguntar, ¿te causa molestia o dolor a realizar la actividad? Te puede decir, no, no me causa molestia. Ah, cero. O casi ausente, no, mira, sí, como que a veces y a veces no, a veces sí. Oye, lo sientes como si fuera el peso de un billete, porque ese es el casi ausente, ¿no? Extremadamente ligero. Me dice, pues más o menos sí, lo ponemos punto 5, ¿no? Pero lo más seguro es que no nos van a decir eso. Nos pueden decir que ausente, pero no causa ausente, ¿no? Entonces, si no dice ausente, pues le ponemos 0. Pero si no dice que sí presenta dolor, entonces es leve, moderado, severo. Y ellos ya nos van a decir, no, pues que leve, ¿no? Bueno, en la escala de leve, ¿no? Es leve, moderado, severo, siendo leve, o le puedes preguntar, de siendo leve, ¿es leve alto, leve medio o leve bajo? Ustedes le hacen esas preguntas. No, que entonces le van a decir, no, que leve moderado. Bueno, entonces leve moderado le vamos a dar 2 puntos, ¿sí? Según corresponda aquí a esta. No, es que leve severa, casi tirando a moderada, pero no es moderada. Entonces 3 puntitos en la escala de Borg. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, así se hace la tara de la escala de Borg. A eso es lo que se le pregunta. Si nosotros vemos que la persona ya está rezándose, se pone faja, guantes, se pone venda y comienza a cargar costales de 300 kilogramos, ¿no? Que he visto casos. Y la persona hasta grita cuando empuja esas cajas o esos costales, porque pues humanamente es difícil poder hacer la actividad y lo hacen entre 2 o 3 personas y entonces terminaron la actividad, pues causan adoloridos. Entonces yo digo, ¿sabes qué? Híjole, ni siquiera es severa, es extremadamente fuerte, ¿no? Porque hay personas bueno, vamos a llamarle sectores productivos que no tienen conciencia en esta materia y que explotan a los trabajadores a realizar actividades que lo debería hacer una máquina, ¿no? Pero llega a haber casos, ¿no? Una vez que ya estudiamos la escala de Borg, nos vamos a ir con la ficha 1, pero de la evaluación rápida, ¿sí? Y estos son aspectos adicionales para el manejo manual de cargas. Bueno, yo ya sé que
hay presencia del factor del peligro de riesgo ergonómico por levantamiento y descenso de cargas o en el transporte de cargas, pero tengo que hacer preguntas más claves. Por ejemplo, ¿existe presencia de temperaturas extremas, altas o bajas en el puesto de trabajo? Obviamente, solamente contestar si sí o si no. ¿Hay presencia de piso deslizante, irregular e inestable? Contestamos si sí o si no, ¿vale? Eso le vamos a preguntar nosotros al usuario. Y también hay cosas que vemos, ¿no? No es necesario preguntarle. Ahora, ¿hay presencia de espacio insuficiente para el levantamiento y transporte de carga? O sea, ¿hay suficiente espacio para levantarlo? ¿Sí? No se la pega al cuerpo, no lo carga arriba de la cabeza, no lo carga en el hombro, no lo carga en la espalda. A eso se refiere, ¿no? Que tenga el espacio suficiente para poderlo cargar. ¿Sí o no? Simplemente contestamos eso. Dice, el tamaño del objeto reduce la visión del operador y dificulta los movimientos, o sea, es demasiado grande que no permite ver hacia dónde se camina o se transporta el elemento, ¿sí? Y también viene otra pregunta, es si el centro de gravedad de la carga no es estable, o sea, es líquida o son elementos que se mueven dentro de del objeto, le ponemos si sí o si no. Por ejemplo, las pinturas, la, los solventes, productos que se puedan mover, que no permita definir el centro de gravedad de la carga, tenemos que considerarlos si están presentes o no, ¿no? También la forma, configuración del objeto presenta bordes afilados, superficies salientes, ¿no? Tendríamos que ponerle nosotros sí, sí, ¿no? Como picos, como filos, ¿no? Como rebabas, ¿sí? Eso hay que considerarlo. Y la otra es si la superficie de contacto están demasiado frías o calientes del elemento que se está cargando, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Luego dice, las tareas o levantamiento o transporte manual de carga duran más de 8 horas al día. Le ponemos si sí o si no, dependiendo de la condición que esté existiendo. Y nos dice, el aspecto adicional, si al menos una de las respuestas fue que sí, entonces vamos a evaluar por la ISO 11228-1. Si todas las respuestas fueron que no, ya no hay riesgo. Y hasta ahí termino mi evaluación. La pongo en color verde. O sea, hay presencia de manejo de carga, sí, pero no hay riesgo. La pongo en verde, ¿vale? Pero si sí hay presencia, entonces, ¿sabes qué? Híjole, en mi evaluación rápida tengo que evaluar. No hay riesgo. Aquí sí hay riesgo. No me dice cuánto, solamente me dice que sí hay. Y lo evalúo por la norma para manejo manual de carga, ¿no? Que es la 11.228-1. Nota. Esta norma fue en el 2014. La norma que estaba vigente era la norma ISO 11.228-1 del 2003. Pero ya esa norma se derogó y existe la nueva norma, perdón, que la norma 2021 con algunos nuevos criterios de evaluación, mucho más moderno a través de la investigación científica que se han hecho. Entonces, con la que evaluaríamos sería con esta norma, no con la viejita, ¿no? No con la 2003, solamente como nota informativa, ¿no? Ahora, para el levantamiento y transporte de carga, en la ficha verde, ¿sí? Para la evaluación rápida tengo que identificar algunos puntos importantes en caso de que ya sé que hay riesgo ergonómico. Hay ausencia de asimetría, por ejemplo, tronco erguido sin flexión ni rotación, así como esto, ¿no? O sea, flexionas el tronco para cargarlo o giras el tronco para cargarlo, sí o no. La carga se mantiene cerca del cuerpo, no pegado al cuerpo, ¿eh? Cerca del cuerpo, sí o no. La alejo o la acerco. Ahora, el deslizamiento de la carga vertical es entre las caderas y los hombros, ¿no? Aquí en este espacio, sí o no. Eso, y si la frecuencia máxima menor a 5 levantamientos por minuto, siempre y cuando la carga sea de cuánto, de 3 a 5 kilogramos. Voy a contestar estas preguntas, ¿sí? Si la carga ya pesa de 5.1 a 10 kilogramos, entonces hago esta pregunta, ¿no? Hay ausencia de asimetría en el cuerpo, ¿sí? O sea, gira el tronco con respecto al plano,
¿sí? O la carga se mantiene cerca del cuerpo, o existe deslizamiento vertical entre los hombros y cadera, y aquí existe una frecuencia menor a un levantamiento por minuto, ¿sí? De esa carga, ¿sí? Por ejemplo, levantamiento de artículos en cajas por un minuto, ¿no? Yo contestaré si sí o si no, si la carga es de 1.5 a 10 kilogramos. Ahora, si la carga es mayor a 10 kilogramos, preguntaré, ¿hay esencia de cargas de más de 10 kilogramos? ¿Sí o no? Ya cuando yo diga que es mayor de 10 kilogramos, obviamente, porque no hay ausencia de la misma, pues ya evalué la condición más crítica, ¿sí? Si yo contesté algunas que estas que sí, entonces hay nosotros presencia de riesgo ergonómico. Si con las respuestas fueron que sí, ya es zona verde, ¿no? Porque estas condiciones son de negación, o sea, hay ausencia, la cara se mantiene en el cuerpo, el deslizamiento está entre la zona y el levantamiento es menor. Si yo contesté todas que sí, el nivel es aceptable. Pero si yo contesté alguna que no, que sí que sí hay presencia de, entonces hago la evaluación por la norma o por la ecuación de Nash, que viene en la norma. Entonces la podríamos hacer. Ahora, la norma nueva trae algunas mejoras, entonces hay que tomarlas en cuenta, ¿no? La norma ISO 11228-1. Ahora, para el transporte de carga, ya ese es otro elemento. Para el transporte de carga, sí, yo aquí tengo que considerar la masa acumulada recomendada debe estar en total en kilogramos, transportada durante la distancia específicas abajo, ¿no? Y ya me dice, bueno, si transporte, dice, la masa acumulada transportada es menor a los valores recomendados, considerando más o menos 10 metros y la duración 1 minuto o 8 horas, ¿sí? Entonces, si yo cargo durante mi jornada de trabajo, que son 8 horas, ¿no? 10,000 kilogramos en menos de 10 metros, yo tendría que contestar si eso si no. O la distancia es mayor a los 10 metros, entonces lo máximo que podría cargar serían 6,000 kilogramos. Si el tiempo es en 1 hora, entonces yo en esa hora que realizo esa actividad, si la distancia que camino con la carga es menor a 10 metros, menor o igual a 10 metros, y cargo 1,500 kilogramos o menos, o hago una distancia mayor a los 10 metros y cargo 750 kilogramos o menos, ¿sí? Y lo mismo para un minuto, si cargo 30 kilogramos en una distancia menor a 10 metros por un minuto, o si cargo en distancias mayores a 10 metros 15 kilogramos por un minuto, contestaré si sí o si no. Ahora, si no hay posturas incómodas durante el transporte, contestaré si sí o si no. ¿Cuáles serían las posturas incómodas? Todas aquellas que se separen de los niveles de asimetría, ¿sí? Entonces, ya contestaré si sí o si no, ¿vale? Ahora, nota, esta tabla, obviamente, podríamos nosotros mejorarla o no. Esta tabla, la que nosotros tenemos, esta nada más de arriba, de 8 horas, la tenemos en la norma 36.1, es la que nos aplica en el país, va. Pero esta tablita venía en la ISO 11228-2 y según yo, ya la actualizó la 11228-1. Hay que ver si ustedes quieren un criterio más justificado, podría utilizar esas tablas, ¿no? No está limitado, ¿por qué? Porque esta norma ya está desactualizada. Al salir una nueva norma ISO, esta norma está actualizada, pero no está derogada, eso sigue vigente. Muy bien. Dentro de la evaluación, sí contesté a todas que sí, o sea, que sí se mantenían estas condiciones menores a mi nivel de riesgo para el transporte de carga es aceptable. Pero si al menos alguna contesté que no, entonces yo tendría que evaluar por la norma ISO 11228-1, perdón, aquí será por la guión 2, ¿vale? Por la guión 2, que es para transporte de carga. Que bueno, también en la nueva, ¿no? Entonces por eso le digo, habría que tenernos actualizados en este tema de evaluación de riesgo ergonómico, ¿va? Ahora, yo haría la evaluación crítica. La evaluación crítica, dije, ahora, ya sé que hay presencia de factor de riesgo ergonómico. Ya la evalué y hay riesgos,
¿sí? Hay riesgo ergonómico, ya lo sé. O sea, identifiqué el peligro y evalué el riesgo y si hay riesgo. Ahora vamos a ver una evaluación rápida del riesgo para saber si hay condiciones críticas. Si la carga la deposito a un nivel inferior a cero, o sea, debajo del nivel del suelo, o por arriba de los 175 centímetros, que es normalmente por arriba del nivel de la cabeza, ¿sí? Contestar si sí o si no. Si la distancia vertical entre el origen y el destino de la carga es mayor a 175 centímetros, también considerarlo. Y si la distancia horizontal entre el cuerpo y la carga, que es el alcance máximo del brazo, completamente extendido, o sea, si la carga lo manejo estirando totalmente el brazo, contestar sí o sí no. Y si la simetría del cuerpo, o sea, la rotación extrema del tronco sin mover los pies, está presente, contestar sí o sí no, ¿no? Con respecto a la frecuencia, se realizan más de 15 levantamientos por minuto durante una duración corta, ¿sí? Que la duración corta es no más de 60 minutos consecutivos y que viene seguida de tareas ligeras o descanso en la espalda durante mínimo 60 minutos, ¿sí? Yo, por ejemplo, contestar aquí si sí o si no, si se realizó más de 15 levantamientos durante ese tiempo, o se realizaron 12 levantamientos durante una duración de media hora, o si se realizaron 8 levantamientos por minuto en una duración larga, o sea, más de 120 minutos consecutivos en el puesto. Contestar estas preguntas, si sí o si no, y si existen condiciones críticas, por ejemplo, en hombres, el peso si es mayor a 25 kilogramos, en mujeres de 20 kilogramos, en hombres entre 18 y 45 años de 20 kilogramos y en mujeres entre menores a 18, mayores a 45 y mujeres menores de 18, mayores a 45, 15 kilogramos. Entonces, para el levantamiento, ¿exceden los límites? Si exceden, contestar que sí, si no, pues contestamos que no. Si el transporte de la carga, ahora en la condición crítica, o sea, estamos hablando de la condición no ideal, sino la crítica, manejo más de 6,000, transporto más de 6,000 kilogramos en 8 horas en el transporte mayores a 20 metros, contestar sí, sí o no, o si manejo de más de 10,000 kilogramos en 8 horas en una distancia de 15 metros, contestar si sí o si no. ¿Por qué? Porque ya sería lo más lejos que yo podía transportar una carga. Y eso es lo que se recomienda en ASISOS, ¿no? Que no podrías cargar tú más una carga en forma manual por más de 20 metros. Más de 20 metros ya no sería una condición aceptable. Es más, ya ni la evaluaría. ¿Por qué? Porque ya está fuera del rango, ¿no? O sea, me va a salir algo que no va a ser real, ¿no? Si contesté al menos uno que sí, quiere decir que hay una condición crítica presente y tendré que evaluarla por la ISO 11228, específicamente, o sea, sí o sí. Pero si contesté que no a todas estas, entonces solamente hay que hacer una evaluación específica. Hay riesgo, pero hay que hacer una evaluación específica. ¿Con cuál? No lo sé. Solamente me dice que hay que hacer una evaluación específica, ¿sí? Yo podría hacer una evaluación biomecánica directamente, sin necesidad de poder hacer una evaluación de algún método, pero podría utilizar el método si algunas dicen que sí. Y si alguna de esas dice que sí, mi nivel ya no es que haya riesgo, sino que es alto. Si se dan cuenta, ya cubrimos los tres niveles o los tres semáforos. Alto, si contesté en la sección roja, alguna que sí. Amarillo, si en la otra sé que hay presencia, ¿sí? Pero no hay nada de esto, ¿sí? Y y verde, si hay presencia, pero eh, el riesgo es bajo, ¿sí? O es aceptable, como dice el método, el riesgo es aceptable. El detalle es aquí cuando es amarillo, porque mi nivel de riesgo es incierto, o sea, no es crítico, pero tampoco es aceptable. Entonces, ¿cuánto es? Eso lo voy a saber hasta que lo evalúe. Por eso es que el semáforo dice crítico, incierto y aceptable, ¿no? Bueno, cuando no es ni crítico ni aceptable, entonces no sé qué es. Y es donde ahí
pues tendría que hacer alguna evaluación específica. Para la parte 2, perdón, para la ficha 2, que es de empuje y tracción de carga, ahí ya no es por la ISO 11228, perdón, 11228-1, sino sería por la 2. Aquí hay que ver las condiciones críticas. Primero, haré el análisis básico de las condiciones ambientales de trabajo. La superficie de los suelos son resbaladizas, inestables, irregulares, tienen grietas, están fisuradas, están rotas, o el pendiente o ascendiente, o tiene pendientes o descendientes, que al final es una rampa, ¿no? Poner si sí o si no. ¿Por qué? Porque los sistemas de transporte auxiliares de carga no están diseñados para trabajar en rampas, ¿no? Incluso se compran a través del tipo de superficies que tengo en el centro de trabajo. No es como que compre una y esa lo use para todo tipo de terreno, ¿no? Sino que las llantas se compran dependiendo del tipo de superficie. Por otra parte, ¿está restringida o limitada la trayectoria de desplazamiento? Si está restringida, ¿sí? La trayectoria de desplazamiento tendría que anotar yo si sí está o no. Ahora, la temperatura del área es alta, o sea, supera las condiciones ambientales. ¿Y cuáles serían las condiciones ambientales? A mí no me dice nada que sea alta, o sea, qué es alto y qué es bajo. Híjole, la norma no es específica, ¿sí? Pero yo la consideraría, ¿sí? Con base si lo voy a hacer aquí en México, con base a mi normatividad mexicana y puedo tomar referencia a la norma 15, ¿no? Y la norma 15 podría tomar que la condición crítica es arriba de los 31 grados, según el régimen de trabajo, que tenga el puesto. Podría usarla, ¿eh? ¿Por qué? Porque la norma no es específica, ¿vale? Pero como tampoco esta es obligatoria, yo puedo tomar el criterio, lo ajusto a lo que yo vivo, ¿no? Aquí en el país. Ahora, el objeto, coche o traspaleta, ¿no? El dispositivo de auxiliar, limita la visibilidad del operador o lo obstaculiza el movimiento, ¿sí? Tendré que poner si sí o si no. Ahora, si el objeto tiene características peligrosas como superficies afiladas o elementos sobresalientes o puede dañar al trabajador, anotar si sí o si no, ¿vale? También, si el objeto es inestable, o sea, no está distribuido el centro de masa del objeto, o si las ruedas están desgastadas, rotas o sin mantenimiento adecuado, anotar si sí o si no, que es lo más común que puede pasar en algunos almacenes, por ejemplo. O las ruedas son inadecuadas para los trabajos, para las condiciones de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, puedo tener de ruedas de polietileno de alta densidad, una superficie que es totalmente lisa, no me va a servir. O pueda tener una de goma en un suelo polivinílico, pues tampoco va a chillar, ¿no? Y se va a deslizar. Eso tendríamos que tomar en cuenta nosotros. Ahora, si alguna respuesta de estas preguntas fueron que sí, entonces hay un riesgo ergonómico, ¿sí? Para empuje y tracción de carga, y tendré que avalarla por la ISO 11228-2 o por las tablas de Snook y Serielo. Y si no, entonces no hay riesgo y la condición sería aceptable, ¿no? O sea, no hay riesgo, pero sí hay peligro, ¿no? No hay que confundir las dos cosas, ¿vale? Ahora, para la evaluación rápida tendríamos que ver la magnitud de fuerza. Para el peligro tendríamos que hacer la pregunta: la magnitud de fuerza requerida por el empuje o tracción no supera los 30 newtons de fuerza continua sostenida y no supera los 100 newtons en los picos fuerza. Híjole, ahí sí se los tendría que explicar más adelante, pero técnicamente utilizamos un equipo que es un dinamómetro, lo amarramos al equipo que estemos empujando o jalando y me da la respuesta en newtons, ¿sí? O me lo da en kilogramos fuerza, pero al final de cuentas pues, lo pongo en newtons. Normalmente trae la conversión, o lo divides entre 10 y ya te da en kilogramos fuerza, ¿no? Y entonces tendríamos que ver la fuerza sostenida y la fuerza pico. El equipo se puede programar en pico para que cuando yo empuje me arroje el valor máximo. Y en fuerza continua es cuando yo empujo y comienza a desplazarse el elemento, el valor que se mantiene estable,
es la fuerza continua, porque nuevamente rompes la estática, sube la fuerza y luego baja y se mantiene en cierta fuerza continua, que es la con la que se desplaza cuando has roto la fricción entre el elemento de transporte, o sea, la llanta, ¿sí? Y la superficie. Rompes la fricción, primera ley de Newton, desplaza, existe una fuerza igual, mayor y mayor en sentido opuesto a la fuerza ejercida por ese cuerpo y rompes el equilibrio. Y al romper el equilibrio se mantiene en movimiento constante, según la ley de Newton. Entonces lo mides con dinamómetro, ¿sí? Y, y también viene la condición si la fuerza requerida de empuje o tracción no supera los 50 newton con la frecuencia de una acción por lo menos cada 5 minutos y un recorrido inferior a los 50 metros, o si la fuerza requerida de empuje o tracción es igual o inferior a los 2, a la escala 2 de Borg, que es así se puede preguntar, ¿vale? Y por ejemplo, esta parte que es lo que nosotros vamos a ver en la norma ISO 11228, es la que estamos todavía en disputa algunos especialistas en el área porque nos obligaría a que el patrón tenga un dinamómetro para poder medir la fuerza. Y hay algunos términos en la ley, principalmente en la Ley Federal de Metrología y Normalización, que complica ese tema porque lo tendría que calibrar, ¿vale? Y tendría que tener alguien que haga esa evaluación en el puesto de trabajo. Entonces, como que son lagunas que todavía tenemos. Este es el dinamómetro. Este que ven ustedes aquí abajo es su piquito, que se le pone un accesorio como este que ven acá, y que yo cuando empuje lo puedo programar aquí. Por ejemplo, aquí dice PK, que es pico, y me mide el valor pico. Si me da negativo, quiere decir que lo jalé, y si me da positivo, quiere decir que lo empujé, ¿no? Y lo puedo tener en libra fuerza, lo puedo tener en newton, lo puedo tener en kilogramo fuerza. Este lo usamos mucho en el lugar donde laboro yo para hacer algunas pruebas dinamométricas y saber si las personas hacen un esfuerzo por arriba de lo recomendado y si están llegando a la fatiga muy rápido. ¿Por qué? Porque yo lo puedo evaluar durante un periodo de tiempo y ver, bueno, si la persona, o sea, llegaba, no sé, un ejemplo, a 10 newtons al inicio de la jornada, a media jornada ya no llega a los 10 newtons, llega a los 5 newtons, ¿sí? Si hay un desgaste de más del 30% de la curva de ponderación, que dice que está llegando a la fatiga. Cuando la persona ya no esté en el 50, sino ya esté en el 30, va a decaer la fuerza que puede hacer porque está llegando a la fatiga muscular. El músculo al final se fatiga. Entonces, para ese tipo de investigaciones biomecánicas se utiliza este equipo, pero la norma me pide hacerlo, ¿no? O sea, hay que medirlo, ¿va? Ok. Ahora, para la evaluación rápida, tendría que preguntar yo si durante la tarea de empuje y arrastre dura 8 horas al día, tendré que contestar si sí o si no. La altura de agarre, si la fuerza de empuje o tracción se aplica al objeto entre el nivel de la cadera y la altura media del pecho, ¿sí? Considerar ese nivel, que es el que le puse aquí en la imagen. O si la postura de acción de empuje y tracción lo realiza con el tronco erguido sin flexión ni torsión, o sea, que tenga que doblarse para poder jalarlo, ¿sí? O si las manos están dentro del ancho de los hombros o la parte delantera del cuerpo. O sea, si la mantiene en la misma posición o tiene que abrirse para poder empujarlo, ¿no? Eso tendríamos que tomar en cuenta, pero eso se ve a través de la observación. Si alguna respuesta contestó que sí, ¿sí? Bueno, aquí tendríamos que ver si la tarea de empuje o tracción dura hasta las 8 horas, es una pregunta negativa. Por eso aquí si contestamos que sí, es aceptable, ¿no? Pero si yo contesto que no, quiere decir que estoy negando que sí está trabajando más y así las demás preguntas. Por eso luego te confundes un poco con las preguntas de la ISO, ¿no? Pero obviamente si aseveré una condición positiva, es aceptable. Pero si yo contesté que alguna que no, o sea, que acepté que la condición sí existe, entonces hay un riesgo ergonómico. Va. Y tendría que evaluar mediante la ISO 11222 o las tablas de Snug Ciriello, que son las mismas de la tabla Liberty Mutual, ¿no? De la aseguradora.
Ok, y aquí tendría que ver otra vez la magnitud de fuerza. Oye, para la fuerza inicial, pico de empuje y tracción se superan, pero ya esta es para la condición extrema. 360 newton para hombres o 240 newton para mujeres, ¿sí? O si la fuerza continua sostenida en el empuje de la carga o el jale es mayor, es al menos de 250 para hombres o 150 para mujeres, o alternativamente durante el empuje o la tracción del esfuerzo percibido muestra la presencia de picos altos, puntaje 8 o más en la escala de Bohr. O sea, estamos hablando que la persona tiene que empujarle para poder mover esa cosa. ¿Está presente? Contestar si sí o si no. Si la persona tiene que empujar o jalar y realizar la flexión del tronco, como lo vemos aquí, para hacer la actividad, o se tiene que realizar el empuje o el jale de una manera desigual o descontrolada, o sea, de un lado más que el otro, o se mantiene fuera del ancho de los hombros o en la parte posterior del cuerpo, como por ejemplo esta persona de aquí, ¿sí? Que está jalando el pallet, de contestar si sí o si no. Si las manos se mantienen más de 150 centímetros o menos de 60 centímetros del cuerpo, o si la fuerza de empuje o jale superan los componentes de la fuerza vertical, o si la tarea con empuje y jale dura más de las 8 horas de la jornada laboral. Si la condición, contesté algunas que estas que sí, la condición ya es crítica. Entonces tengo que evaluar sí o sí por la norma 11.228 o con las tablas de Liberty Mutual, que son las de Guicerilo. Y si no, hay peligro, pero estoy en un nivel incierto. O sea, ni es bajo ni es alto. Entonces, hay que evaluarlo para ver por qué me salió eso. Tengo que ser más específico. O no estoy considerando algunas cuestiones dentro del levantamiento. Eso puede ser. Y para la tercera sección, que es la de movimientos repetitivos, tendríamos que ver igual las condiciones ambientales. Las primeras condiciones, los miembros superiores trabajan al menos el 50% de la duración total de la tarea repetitiva o las tareas repetitivas, porque también pueden ser muchas tareas repetitivas. Híjole, tendríamos que contestar si sí o si no. Va. Ahora, recordad que estamos hablando de la duración total de las tareas repetitivas, ¿no? O sea, de todas las que hacen. Ahora, ambos codos permanecen debajo del nivel de los hombros casi el 90% de la duración total de las actividades repetitivas, ¿sí? O sea que no la sube por arriba del nivel de los hombros, ¿no? Y luego hay una fuerza moderada de 3 o 4 según la escala de Bohr ejercida por el operador no más de una hora durante la duración de la tarea repetitiva. O sea, ya comienza a hacer un esfuerzo la persona para poder hacer lo que hace, no sabemos, pero tenemos que considerarlo a través del censo de la escala de Bohr. O hay ausencias de pico de 5 o más en la escala de Bohr, ¿sí? O sea, pues se puede presentar elevados, ¿no? Pero aquí me preguntan sobre la ausencia, o sea, al negativo, ¿sí? Luego, existe presencia de pausas de al menos 8 minutos cada 2 horas, incluidas el almuerzo, o sea, no consideren el almuerzo es la hora que ahí no considero los momentos repetitivos, pero existen descansos de 8 minutos por cada 2 horas, hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Ahora, hay que tomar en cuenta que nuestro país ya implementó una ley que va de la mano con esta, que es la ley SIGA, ¿no? Entonces, puede hacer movimientos repetitivos en la extremidad superior y estar en pausas de descanso, ¿sí? Por ley ya lo tiene que hacer, o sea, no le tengo que decir, ¿no? Pero la norma me dice 8 minutos por cada 2 horas, ¿no? Bueno, me dice 8 minutos por cada hora, pero en la condición crítica, por lo menos cada 2 horas, sin incluir el almuerzo, ¿no? Y las tareas repetitivas se realizan durante al menos 8 horas al día, ¿no? Si yo contesté que sí, que es la ausencia de los elementos de riesgo, la condición es aceptable. Hay presencia, pero es aceptable. Si contesté al menos una que no, que decir que sí hay presencia de, entonces evaluaré por la ISO 11228-3 o el método OCRA, ¿no? Pero el método OCRA original, ¿sí? Y hay riesgo, no sabemos cuánto, cuál, ¿no? Ahora,
Para la evaluación crítica, si las acciones técnicas de una extremidad son tan rápidas que no pueden contarse a través de la observación directa, o sea, lo hace tan rápido que no lo puedes ni tú ver, le contestas si sí o si no. También, uno o ambos brazos trabajan en el codo casi a la altura del hombro por la mitad o más del tiempo total de trabajo, ¿sí? Como las personas que repellan o que ponen yeso, contestar si sí o si no. También el agarre tipo pinza con los dedos, como este que vemos para cuando agarramos los frijoles o la lenteja, ese es el agarre tipo pinza. O con todo tipo de agarre, utiliza las puntas de los dedos, se utiliza más del 80% en lo que realiza la actividad repetitiva de la persona, ¿sí? Contestamos si sí o si no. Y si hay picos de fuerza mayores a 5 en la escala de Bohr para el 10% o más del tiempo total del trabajo repetitivo, o sea, si la persona trabaja 8 horas, pero 3 horas hace trabajo repetitivo, pero de esas 3 horas el 10% aplica fuerza arriba de las 5 a la escala de Bohr, ¿sí? Contestar si sí o si no. Y si solo hay un descanso, incluido el almuerzo, en el turno de trabajo de 6 a 8 horas, ¿sí? O sea, si solamente tenemos un descanso, ¿sí? Contestar si sí o si no. Y también, si el tiempo de trabajo repetitivo total es más de 8 horas en un turno de trabajo, considera que son 9, 10, 11, 12 horas, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta algo que a lo mejor no, eso se ve cuando ya ves el método, pero hay que considerar que existe un descanso cuando ya ha corrido 1 hora de movimientos repetitivos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, inicias a las 8 y a las 8:15 empiezas en tu puesto de trabajo y es el movimiento repetitivo hasta las 9:15 de la otra hora hasta las 9:15 ya tuviste 1 hora de trabajo, puedes ya descansar los 8 minutos que te corresponden, ¿no? Según la normativa. Pero no consideres que entraste y a los 10 minutos de la mañana tuviste el descanso porque no hiciste trabajo repetitivo. Ese no se considera. La primera hora no. A partir de la primera hora, sí, sí consideramos esta pregunta. Nada más para tomarlo en cuenta, ¿no? Porque luego se confunde. No, es que se hizo cambio de guardia, se cambió el uniforme y pues no hizo ahí un movimiento repetitivo. No cuenta ese. La primera hora no cuenta. Y tampoco contaría la última, porque obviamente ya no va a trabajar la siguiente hora, ¿no? Ya sale del puesto de trabajo. Si en todas contestó que no, porque acuérdense que pregunta si hay presencia. Si en todas contestó que no, entonces estamos en un nivel incierto, pero sigue habiendo riesgo. Pero si alguna contestó que sí, entonces ya una condición crítica y tendrá que evaluarlo por el método correspondiente, que es la ISO 11228-3 o por el método original OCRA, ¿no? Y ya me voy a la cuarta, que es posturas forzadas y movimientos repetitivos. Para posturas forzadas y movimientos repetitivos, tendré que preguntar, primero, ¿la postura del tronco y la postura del cuello son simétricas? O sea, ¿están alineadas, como lo vemos en la imagen? Si están simétricas, contesto sí, ¿no? Si no, pues no. La flexión del tronco hacia adelante es menor de 20 grados o en su caso la extensión hacia atrás del tronco está apoyada completamente, como por ejemplo por una silla, ¿sí? Porque hay sillas, a la silla acuérdense que puede inclinarse hasta 110 grados. Bueno, las que tienen el diseño, ¿no? Pero están apoyadas. Entonces, contestar si sí o si no. Ahora, si la flexión anterior del tronco está a 20 grados y 60 y el tronco está apoyado completamente sobre el mismo, como en la foto que vemos acá, contestamos si sí o si no. Si el cuello, si la extensión del cuello está ausente, la extensión acuérdense que va hacia atrás, o en su caso la flexión es menor a 25 grados, ¿sí? Considerarlo ahí. Y si la cabeza está inclinada hacia atrás o está apoyada completamente en algo, considerarlo y es menor a la flexión de 25 grados. O si la persona está sentada y hay ausencia de la curvatura convexa de la columna vertebral, sí o no, ¿vale? Si las posturas son incómodas, el brazo está ausente o no se levantan los hombros o sin apoyo completo del brazo, la elevación del brazo es menor a 20 grados, ¿sí?
contestamos si sí o sí, ¿no? Eso lo tenemos que ver mediante observación, fotos y medir los ángulos. Podemos utilizar herramientas de software biomecánico, o podríamos utilizar programas como de la Universidad Politécnica de Cataluña, que tiene el ruler, ¿no? Que puedes subir la foto y te lo da ahí mismo, ¿no? Ok, la siguiente es, si cuenta con apoyo del brazo, la elevación es de menor a 60 grados, o sea, eleva el brazo menos 60 grados. Acuérdense que uno es el brazo y la otra es el antebrazo. El brazo es este y el antebrazo es este. ¿Va? Está ausente la flexión, extensión del codo y la rotación del antebrazo, o sea, el giro, se dan cuenta aquí que gire, ¿sí? Y sí está ausente la desviación extrema de la muñeca, o sea, que gire la muñeca hacia los lados, ¿sí? Desviación radial cubital. También nos pregunta si hay ausencia de la flexión extrema de la rodilla. Acuérdense que la rodilla flexiona a 90 grados. Si es extrema, es menor a esos 90 grados, ¿vale? Y si la rodilla no está flexionada en la postura de pie, o sea, como agachadito, ¿no? O si el tobillo está en una posición neutra, también es eso, el tobillo tendríamos que considerarlo. Eso es un poco más específico, ¿no? Está ausente las posiciones de rodillas o cuclillas, o también al sentarse el ángulo de la rodilla está entre los 90 y 135 grados, que es lo recomendable, ¿sí? Si a todas contestó que sí, porque es pregunta sobre la ausencia, entonces hay presencia de postura forzada, sí, pero en un nivel aceptable. Pero si alguna contestamos que no, entonces entramos a un nivel de incertidumbre, o sea, no sabemos. Y tendríamos que evaluar mediante la ISO 11226 por el método REVA o por el método OWASP, ¿sí? Entonces, ¿hay riesgo ergonómico? Sí, pero incierto, ¿no? Una vez que yo ya tengo esto, ¿sí? Yo tendría que hacer mi mapa de estimación de riesgo. Y yo ya clasifico si son nivel de riesgo bajo o aceptable, verde. Nivel de riesgo medio, que es el incierto, amarillo. O nivel de riesgo alto, que es el crítico, ¿sí? De las que yo ya evalué que había presencia. Acuérdense que esta está igualita que la pasada, pero ya evalué si había presencia o ausencia. Ya que sé que hay presencia, yo lo pongo en rojo si salió crítico, en amarillo si salió incierto, en verde si salió aceptable, pero hay presencia, ¿vale? Entonces aquí yo ya sí puedo hacer mi mapeo por área. Este es mi área 1, lo mismo voy a mi área 2, mi área 3, mi área 4, pero yo aquí ya tengo priorizado la criticidad de las condiciones del puesto de trabajo hacia el usuario, o sea, hacia el trabajador. Yo en el mapeo de riesgo a través de estas condiciones, yo puedo considerar que le voy a dar intervención prioritaria a las que tienen nivel alto. Le daría una intervención moderada, o sea, secundaria, a las que tienen nivel amarillo o están de color amarillo, ¿sí? Y daría yo o sea, sí las atendería, pero sería lo último, las que me salgan en verde, o sea, hay presencia, pero vaya, al final están en condiciones aceptables. Y esto lo voy mapeando en cada nivel de riesgo. Yo podría hacerlo más bonito, perdón, podría hacerlo más bonito y tener layout de mi planta. Y agarro y secciono el área 1 y pongo dónde está el puesto de trabajo. Y le pongo 1 o el muñequito 2, 3, 4 y su nivel de riesgo, ¿no? Y ya le puedo poner, bueno, este puesto está en rojo, ¿no? O este puesto está en amarillo, ¿no? O este puesto está en verde y yo ya lo puedo ir mapeando así y ser más visible el mapeo de riesgo. Lo puedo hacer yo así, si yo quisiera, ¿no? Se vería más cookie, ¿no? Pero a final de cuentas es eso, estoy mapeando los peligros y el nivel de riesgo en el centro de trabajo, por los puestos y por el área. Yo me iría por la matriz.
filtro esta matriz y atiendo primero todos los rojos, luego atiendo todos los amarillos y luego atiendo todos los verdes, dependiendo del factor de riesgo. Pero yo ya tendría que irme a qué? A la evaluación directamente de la norma, ¿sí? Ahora, pues eso es importante porque tenemos que ya a la siguiente parte evaluar las normas validadas científicamente, que nuestro país no nos limita. Dice, podemos utilizar el método de la norma, la ISO o algún método científicamente validado, ¿sí? Cualquiera de estos. Por ejemplo, los compañeros de OLAP, de ellos hicieron una aplicación, ¿sí? De un método hiper por la ISO TR 12295 y está disponible en la Google Play Store. No sé si esté para Apple, la verdad no lo he checado, pero para Android sí está disponible. Eh, pero ellos lo usan obviamente, para el tema de su trabajo, ¿no? O sea, tú le mapeas ese y le mandas un correo a ellos y ellos te evalúan tu empresa, ¿no? Pero ya le diste el mapeo. Pero ellos están en Perú, ¿no? Muchos de los profesores que están ahí son profesores del Instituto de Biomecánica de Valencia y pues obviamente ellos conocen del tema, ¿no? Pero esta aplicación muy buena, no hay otra que yo conozca, este, y pues bueno, eh, es lo que podrían usar ustedes con práctica, ¿no? Como este. Esto está desarrollado, si ustedes buscan la norma pues no trae ni colores ni nada de esto, ¿no? Existen algunas otras metodologías específicas, ¿no? Para los trabajos. Nosotros podemos ver que para los puestos de trabajo, dependiendo de las evaluaciones ergonómicas, podríamos utilizar múltiples metodologías, ¿sí? Por ejemplo, para carga postural o carga estática, podemos utilizar el método REVA, el método OWASP y los métodos de la ISO 11226, que también lo mencionan aquí. Hay que tomar en cuenta las limitaciones de cada método. REVA está diseñado para evaluar todo el cuerpo completo, ¿sí? Todo el cuerpo completo, no nada más la extremidad superior, ¿vale? Y Rula está diseñado, aquí no lo noté porque ya la había mencionado anteriormente, pero Rula está diseñado para poder evaluar la extremidad superior solamente y fuerza en movimiento repetitivo. Para eso se utiliza, ¿sí? Entonces tenemos que tener limitaciones porque para cada evaluación tiene sus limitaciones. Ahora, hay que tomar en cuenta que REVA no es un método validado científicamente para puestos operativos. No existe una validación científica para eso. Está validado en personal del sector salud, o sea, para enfermeros y médicos en la manipulación de pacientes. Entonces, no sería un método aceptable para lo mismo, o sea, para evaluar un puesto, pero podríamos utilizarlo para cuando hagamos rediseño. Rula también es para rediseño. No me cuantifica una probabilidad de exposición a factores de riesgo ergonómico que puedan desarrollar trastornos musculoesqueléticos. Me dice un nivel de riesgo postural, biomecánico, ¿no? Pero OWASP sí me puede dar esa referencia y OWASP tiene ciertas limitaciones. Sí te evalúa el cuerpo completo, pero no evalúa los tiempos de exposición y tampoco te evalúa vibraciones y algunos otros factores externos, ¿no? Pero sí considera la carga como un elemento importante y considera la fuerza que habíamos visto aquí también. Y pues la ISO 12226 es más técnica en algunas limitaciones para cada método que tenemos que considerarla para la evaluación, ¿vale? También OWASP considera que por lo menos tienes que hacer grabaciones cada 30 minutos durante un periodo de por lo menos 40 minutos para tener 80 capturas que son aleatorias, o sea, ni siquiera es una estratificación de la actividad, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Pueden ser más, sí, pueden ser más, pero obviamente el tiempo de trabajo es mucho más laborioso, ¿no? De poder hacer el reporte. Para la manipulación manual de carga tenemos la ecuación de Nash, que esa existe de 1992, por el Instituto Nash, y que este método tiene limitaciones. Tiene limitaciones en las distancias, tiene limitaciones en la carga y
y que solamente se utiliza cuando se maneja con dos manos, ¿sí? Pero la actualización de la ISO 11228-1 en su versión 2023 te dice cómo puedes hacer un ajuste cuando cargas solamente con una mano, ¿sí? Y que, por ejemplo, ese es uno de los detalles cuando trabajamos evaluaciones ergonómicas con personas con discapacidad que no tienen un brazo y manejan cargas que no deberían de manejarlas, ¿sí? Y la maneja y cómo la evalúa. Si NIOSH está limitado solamente para manejo de cargas cuando transportas con las dos manos. Entonces, son cosas importantes que hay que tomar en cuenta. También tenemos la guía técnica de manipulación manual de cargas de España, pero esa guía también ya tiene sus años, es de los 90. Actualmente, pues ya científicamente no podría aportarnos algo que en la actualidad estemos utilizando, pero me puede dar una referencia de la condición en la que estoy. Las tablas de Snug y Serielo y de Liberty Mutual sirven para cuando empujas y cargas, ¿no? Perdón, jalas y empujas cargas, ¿no? Tiene ciertas limitaciones como todos, como por ejemplo la distancia de trabajo, que es un método psicofísico, o sea, que no se analiza completamente biomecánico, que está basado en experimento de un grupo de personas que manifestaron un malestar en ese evento, ¿no? Sin embargo, no es que a todos se puedan lastimar o lesionar y que esos límites se ajuste a una población. Tú ajustas la población que quieres estudiar, ¿no? Esa es la ventaja ventaja y desventaja, ¿no? Del método de Snug y Cirelo. Tendrías que hacer algo más biomecánico, algo de marcha, ¿sí? Y bueno, como decía, la ISO 11228-1 sería lo conveniente utilizar la última versión y la 11228-2 pues enfocarnos sobre empuje y tracción de cargas, ¿no? Principalmente. Para los movimientos repetitivos, la norma nos menciona que tendríamos que evaluarlo por el método OCRA que está mencionado en la ISO 11228-3. Sin embargo, ese método es mucho más técnico y tiene que ser un especialista que te enseñe a evaluar las condiciones fisiológicas, ¿no? Primero basándonos en criterios biomecánicos para poder considerar el OCRA. Pero tenemos la ventaja que existe el checklist de OCRA, que es un método tomado en cuenta del método OCRA, que a través de un checklist consideramos los valores y tenemos una puntuación de nivel de riesgo que sí nos sirve para poder cuantificar la probabilidad de desarrollo de trastorno musculoesquelético sobre el cuerpo. Y eso lo menciona, bueno, sobre el cuerpo, sobre la persona, ¿no? Y sí lo menciona la ISO 11228-3. Otro punto importante es el Job Strength Index, que ese método ya tampoco está vigente. Aunque se menciona la norma, pero como le digo, esa norma ya tiene sus años, existe ya el Revised Job Strength Index, que es el método mejorado del Job Strength Index, que se utilizaría para hacer evaluaciones para movimientos repetitivos. Es un poco más rápido que el checklist de OCRA y mucho menos específico que OCRA, ¿sí? Pero nos da una idea, ¿no? Del nivel de riesgo. Y existen también de evaluaciones globales. Las evaluaciones globales nos sirven para entender no solamente el elemento biomecánico, sino también otros elementos de la ergonomía, porque la ergonomía no solamente se basa en la parte física, sino también en la ambiental, en la psicosocial, ¿sí? Y para eso manejamos algunos otros elementos. La lista de comprobación ergonómica, que es una lista española, tiene como 1000 preguntas sobre las condiciones del puesto y tendremos que llenarlas si no, hacer una clasificación de los niveles de riesgo y la lista pues al final yo puedo tener como que un mapeo un poco más específico de las condiciones del puesto de trabajo, pero es muy larga, ¿no? Se puede hacer, sí, pero me da un contexto general del puesto de trabajo. El método LES es un método francés generado por un laboratorio de sociología, perdón, un laboratorio de sociología francés que todavía existe y que sigue publicando muy buenos artículos de materia en prevención de riesgos laborales. Y el método LES tiene 4 secciones, 15 elementos que se
que se evalúan en sus 4 secciones: carga física, condiciones ambientales, de condiciones de carga de trabajo y psicosociales, ¿no? O monotonía y psicosociales. En esos elementos del ES nos permite a nosotros conocer un contexto general de las condiciones físicas, ambientales, psicosociales, monotonía de trabajo, en esos elementos que se evalúan, ¿no? Tienen puntuaciones del 0 al 10 y del 0 al 10 nos permite saber cuáles son las condiciones del puesto de trabajo en un contexto global, ¿no? Y también tenemos el método MATFRE, que es de una aseguradora española, que a lo mejor si lo ubican la aseguradora aquí en el país, que tiene un método mucho más técnico para poder cuantificar estos valores, considerarlos a partir del método francés, el método LES, ¿sí? Y es muy bueno. Por ejemplo, nosotros, yo trabajé algunos años en Petróleos Mexicanos y nosotros utilizamos mucho el MATFRE y el LES para evaluar, para hacer un diagnóstico integral, ¿no? Y luego hacer evaluaciones un poco más específicas por carga postural, por manejo de carga, por movimientos repetitivos. Y se puede aplicar siempre y cuando nosotros tengamos los equipos, ¿no? Obviamente que estén calibrados, que sirvan, que tengan trazabilidad para que nosotros podamos hacer una evaluación real, ¿no? De la condición del puesto de trabajo, ¿sí? Y bueno, es importante tomar en cuenta que la ergonomía en el campo que nosotros estamos, en la prevención de riesgo importante, forma parte importante en el ámbito industrial, que es el que nosotros estudiamos, en la prevención de enfermedades de trabajo, ¿no? Y por eso la importancia de nosotros entender cómo hacer una identificación de los peligros ergonómicos, hacer una evaluación rápida del riesgo, son dos cosas distintas, para poder luego aplicar la metodología, ¿no? Pero para aplicar la metodología hay que tener bases, y esas bases tenemos que aprenderlas de los conceptos básicos de ergonomía, antropometría, biomecánica, condiciones ambientales, en su caso, o ergonomía física, y un poco de ergonomía cognitiva, que también es importante tomarlo en cuenta, que a veces no lo tomamos muy en cuenta en el análisis de los puestos de trabajo. Pensamos que es físico y no siempre todo es físico, ¿no? También es mental, ¿sí? Que aunque lo estudia la psicosociología, está conectada con la ergonomía, ¿no? Que la ergonomía cognitiva, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? Seríamos, si nos siguen en redes sociales, a los compañeros de Seiko GC, en su página web, o si quieren, tienen alguna duda, en el WhatsApp que aquí está. Y pues obviamente agradecerles a toda su presencia, y posterior a esto, pues invitarlos. Próximamente vamos a estar abriendo un taller de ergonomía laboral de 50 horas de carga académica, donde se especializarán ustedes en conceptos básicos de ergonomía, de biomecánica y evaluaciones de puestos. Estudiaremos un poco más las condiciones que ustedes tienen que tomar en cuenta para poder hacer un análisis de riesgo ergonómico y posteriormente aplicar efectivamente cada uno de los métodos a través de lo que establece ISO, ¿sí? Y de lo que produce el propio método, el autor, ¿no? Del artículo científico. Se daría su diploma y su constancia de habilidades laborales, quienes así les aplique, por 50 horas, ¿no? Efectivas, ¿no? Entonces los invito a que próximamente estaremos publicando en las redes sociales cuándo se va a dar. Sería solamente los sábados y domingos, para que ustedes estén pendientes a las próximas convocatorias, ¿no? Agradezco de su tiempo. No sé si alguno de ustedes tiene en este tiempo que queda alguna duda, lo podemos estar platicando y resolverla, ¿no? No sé si por ahí me puedes apoyar, Francisco. En horarios y costos todavía los estaban por definirse, no me han comentado, pero síganos en redes y ahí lo vamos a publicar. También los teléfonos, si quieren preguntar ahí, lo vamos a estar haciendo, porque vamos a estar desarrollando otros cursos con inteligencia artificial. Vamos a sacar uno de ISO 45000 y vamos a sacar uno de seguridad, supervisor de seguridad con inteligencia artificial. O sea,
aplicando herramientas de inteligencia artificial, que es otra área de expertise de mi parte. Vamos a lanzar esos primeros y el taller, como lleva más tiempo, pues serían como por fechas de marzo, abril más o menos que estaría abriendo, ¿vale? Entonces, les agradecería si nos siguen en redes y ahí vamos a estar subiendo información, ¿no? Los compañeros se encargarían de que administren las redes, y lo hacen todo y pues ahí nos están avisando. Yo sería su instructor y la verdad es que me gustaría a mí enseñarle estos temas un poco con inteligencia artificial, pero yo creo que lo veríamos en algún otro tema. Aquí sería con software biomecánicos, algunos software biomecánicos con algunos programas para evaluación de riesgos ergonómicos para que ustedes lo aprendan a hacer y van a ver que vamos a entender todo el concepto de ergonomía laboral, ¿no? Dudas, Juan, creo que estás levantando tu mano. Adelante. Juan. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Lo puedo resolver aquí por esta? Las normas, si las puedo compartir, dicen aquí en el chat, ya están en internet. Si buscan las normas ecuatorianas, son las mismas y son gratis, no tienen licencia. De las NEC. Dice, ojalá salga la parte 2. Hay mucho rezago en actualización o omisiones en la norma. Ok. Bueno, yo estoy en el comité técnico, va a salir la parte 2, pero estamos detenidos por algunas cuestiones de la Secretaría de Trabajo, técnicamente los especialistas de la UNAM, del Tecnológico Monterrey, de algunas cámaras de comercio, todos están trabajando en eso, ya está el borrador, simplemente es ya darle los últimos detalles, ¿no? En los casos de camarista, ¿la aplica repetibilidad de movimientos? Sí, sí, aplica movimientos repetitivos. Hay que ver el tiempo de exposición real, hay que ver cuántas camas hacen, cómo las hacen, qué partes son las que trabajan y se puede hacer el análisis de movimientos repetitivos. Ahora hay que ver también qué tipo de trabajo es, o sea, hacen limpieza solamente de las camas o hacen otro movimiento que afecte la extremidad superior. ¿Sí? En mis puestos de trabajo llenaré toda la cuadrícula. Ah, ok, puede ser. Hay algunos puestos que no se han intervenido. Y pues ya son de las preguntas que tenemos por aquí. No sé si alguien más en el chat o por aquí quiera hacer alguna pregunta. No. Muy bien. Francisco, no sé por ahí si me puedes ayudar. Dígame, Inge. ¿No hay alguna pregunta por ahí en redes sociales o algo así? Me parece que no, Inge. Todo está en orden. Muy bien, bueno, entonces este sería todo de mi parte. Agradezco mucho su presencia y pues cualquier duda estamos a la orden, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo, Inge. Que tenga buenas noches y gracias de nuevo por su ponencia. Nos estamos viendo en próximos meses. Vale, entonces un saludo, nos estamos viendo. Muchas gracias, Inge. Que descansen.